Buenos días, buenas tardes, feliz sábado. Después de haber celebrado esta semana el Día del Pavo, estamos acá para celebrar el Día del Cordero, el Día de nuestro Señor Jesucristo. Antes de abrir la palabra, yo quisiera aprovechar 30 segunditos, porque hoy tengo un privilegio que no muy a menudo tengo. Y es que hoy, además de que me toca presentar la palabra, están acá en el templo las dos mujeres más importantes de mi vida. Obviamente ustedes ya conocen a Gaby, mi amada esposa, y hoy está conmigo mi mamá y su esposo Mario, que vinieron a celebrar con nosotros. Y cada vez que yo tengo la oportunidad de predicar y que ella está presente, siempre me llega a la mente una cita que yo leí en un momento, no recuerdo en qué momento, pero se me quedó grabada en la mente. Y yo creo que es extensiva no solamente para ella, sino para todas las madres. Está en el libro Maranata, El Señor Viene, página 306. Dice la escritora: cuando el juez se siente y se abran los libros, cuando el gran juez pronuncie el bien, buen siervo fiel, y la corona de gloria inmortal se coloque sobre la cabeza del vencedor, muchos levantarán sus coronas a la vista de todo el universo y se las colocarán a sus madres, diciendo: ella hizo de mí lo que yo soy por la gracia de Dios. Su instrucción, sus oraciones fueron bendecidas para mi salvación eterna. Gracias, mami. Padre, al abrir tu palabra, pedimos que ilumines nuestra mente y que nos des hoy el privilegio de aceptar la invitación del Rey. En el nombre de Jesús, amén. Si esta semana tú celebraste la cena de acción de gracias, o si recientemente te ha tocado compartir una comida social, ¿con quién la compartiste? Durante todo este mes hemos estado siguiendo una serie de sermones titulada Todos a la Mesa. Y hemos visto cada sábado de este mes de noviembre cómo Dios nos invita a compartir con Él en la mesa. El detalle es que compartir con una persona en la mesa significa compañerismo. Es sinónimo de gratitud, de amistad, de amor. En mi país, cuando dos personas no se llevan bien, solemos decir: esos dos no se comen un plato de arroz juntos. Porque no es normal sentarse a la mesa y compartir, a menos que sea un compromiso ya pues formal. No es cómodo sentarte a la mesa con una persona con quien tú no te llevas bien. Esta tarde, yo quiero compartir contigo una historia, y aunque yo no suelo ponerle título a mis sermones, a este le quise poner un título. Se llama Un enemigo en la mesa. Te adelanto que cuando decimos todos a la mesa, es todos. Así que también debiera incluir a aquellas personas que no son nuestros amigos. Y para que sepas de quién estoy hablando, te invito a abrir tu Biblia. Vamos a verlo en la pantalla, una historia. Vamos a leerla rapidito y luego vamos a resaltar 3 o 4 ideas muy importantes que aparecen allí. Es una historia muy famosa. Si tú no la has escuchado, la has cantado. Y está en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Entonces David dijo: ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Su servidor, respondió él. Y el rey le preguntó: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. ¿Dónde está él?, preguntó el rey. Y Siba le dijo: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró.
Y David le dijo: Mefiboset. Su siervo, respondió él. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras que de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró de nuevo y dijo: ¿qué es tu siervo para que se tome en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que perteneció a Saúl y su casa se lo he dado al nieto de tu señor. Tú y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba: conforme a todo lo que mi señor el rey mande, así se hará. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Micaía. Todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset moraba en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Una historia muy famosa, muy conocida. Y cuando la leí estas últimas 2-3 semanas, cuando Manny me pidió que compartiera con ustedes, por cierto, yo quería predicar de otra cosa y mi esposa me dijo: no, pero predica esto. Y yo, como buen obediente esposo que soy, empecé a estudiar la historia de David y Mefiboset. Y lo primero que me llama la atención de esta historia, ustedes notaron algunas diferencias entre lo que estuve leyendo y lo que apareció en la pantalla, porque estuve leyendo una versión de la Biblia que se llama la Nueva Biblia de las Américas. Me llamó la atención esta versión y fue la que leí, sobre todo por una palabrita solamente, y es la primera palabra de la historia. La mayoría de las Biblias en español comienzan diciendo: un día David dijo, o David dijo, David preguntó. Pero la Nueva Biblia de las Américas comienza diciendo: entonces David preguntó. A ver, si yo te estoy contando una historia y en un punto te digo: y entonces fulano saltó a la piscina, o y entonces fulano se dio cuenta de lo que estaba pasando. Cuando tú escuchas la palabra entonces, ¿qué te dice esa palabra? Te habla de continuidad, te habla de causa y efecto. Está diciendo que la historia de David y Mefiboset no es un episodio aislado de la vida de David. No fue algo que un día David se levantó y dijo: no tengo nada que hacer, déjame buscar al hijo de Jonatán. Es la conclusión, si así podemos decirlo, a lo que ha venido pasando en la vida de David. El segundo libro de Samuel, los primeros 8 capítulos, son la preparación para esta historia. Los capítulos 1 al 4 presentan cómo David peleó para llegar al trono. David fue ungido por Dios, nombrado rey de Israel, pero cuando Saúl muere, uno de sus hijos, Isboset, toma el trono. Una de las 12 tribus, dice David, la de Judá: tú eres nuestro rey. Y David reinó en Hebrón 7 años. En esos 7 años se desató una guerra civil. La casa de David contra la casa de Saúl. Matan a Isboset, matan a Abner, el general que quedaba defendiendo la idea de que el hijo de Saúl debía seguir siendo el rey. Y al final del capítulo 4, todo el pueblo entonces nombra a David o acepta a David como su rey. En el capítulo número 5 del segundo libro de Samuel, David conquista una ciudad por ahí que tal vez usted haya escuchado mencionar, llamada Jerusalén, y convierte esa ciudad en su capital. Por cierto, un detalle curioso: cuando él la conquista, los que ocupaban la ciudad le dijeron: esta ciudad es tan fuerte que los mancos y los cojos son suficientes para defenderla, no tenemos que salir a pelear. Cuando David la conquista, David dice: en esta ciudad no entran ni mancos ni cojos. Spoiler alert, sí van a entrar. En el capítulo 6,
David toma el arca del pacto y la trae a Jerusalén, porque es la capital. En el capítulo 7, David dice: yo quiero hacer un templo para el Señor. Y Dios le manda al profeta y le dice: tú no me harás una casa, sino tu hijo. Y Dios dice: sí, tu hijo, porque uno de tus hijos va a ser rey después de ti. Y es más, no solamente tú y tu hijo, toda tu descendencia. Siempre habrá un descendiente de David en el trono de Judá, en el trono de Israel. Y David dice: ¿quién soy yo para que tú te acuerdes de mí? Para que tú hables así de mí. En el capítulo 8, David entonces sale a la guerra y extiende los dominios de Israel. Y entonces, después de haber peleado para ser rey, después de haber peleado contra los filisteos, después de haber conquistado Jerusalén, después de haber hecho la capital, de haber hecho un pacto con Dios, después de haber agrandado su país, entonces David pregunta: ¿quedó alguien de la casa de Saúl? David se pasa los primeros 8 capítulos del segundo libro de Samuel recibiendo todas las bendiciones de Dios. Un pastor de ovejas se convirtió en rey, conquistó Jerusalén, trajo el arca del pacto, expandió sus dominios y entonces buscó una persona para él bendecir. Él recibió 7 años recibiendo bendiciones, recibiendo prosperidad, recibiendo abundancia, y entonces dijo: ahora es momento de yo bendecir a otra persona. Y salió a buscar: ¿hay alguien descendiente de Saúl a quien yo pueda bendecir? Esta semana celebramos el Día de Acción de Gracias. Dimos gracias a Dios por las bendiciones, por su cuidado, por su protección, por la salvación y por todo lo que Él nos ha dado. Esta tarde yo quiero preguntarte: ¿y entonces? ¿Y entonces? Tú le diste gracias a Dios: Señor, gracias por la vida. Bueno, ahora te toca a ti bendecir a alguien con la vida que Dios te ha dado. Señor, gracias porque yo tengo una casa, tengo un techo cuando tantas personas han perdido su vivienda. Bueno, ¿y entonces? ¿A quién vas tú a bendecir con tu casa? Necesitamos más casas de oración, grupos pequeños. Tienes una casa, ponla a la disposición, habla con Alex, con Manny. Señor, gracias porque tengo trabajo. Bueno, ¿y ahora a quién vas tú a bendecir mediante tu trabajo? El Señor te ha dado talentos, dones, capacidades. Bueno, ¿y entonces? ¿A quién vas tú a bendecir con los talentos y las capacidades que Dios te ha dado? Señor, gracias, dije yo el jueves, porque tengo trabajo. No he perdido el trabajo en esta pandemia. Tantos caos financieros y desastres y yo sigo teniendo un salario. Bueno, ¿y a quién voy yo a bendecir mediante mi salario? Trae tus diezmos, tus ofrendas. Dios te ha dado para que ahora tú bendigas a otra persona. David entendió eso. David sabía que la relación personal de él con Dios no se limitaba solamente a una relación vertical, solamente Dios y yo. Ahora que Dios me dio, bueno, ahora yo debo también. Esas bendiciones sobreabundan y se derraman sobre otra persona. Y en este capítulo se derramaron sobre Mefiboset. Bueno, y en tu caso, ¿sobre quién se van a derramar las bendiciones que Dios te ha dado? Voy a dejar eso por ahí para que medites en el resto del tema. Así que David pregunta, y fíjate qué interesante, que David recibió tantas bendiciones que el pacto de él fue con Jonatán. Pero él no preguntó por Jonatán, él preguntó por la casa de Saúl. La generosidad de David era tanta que él no se conformaba con bendecir a un hijo de Jonatán. Él quería cualquiera, incluso de Saúl, que había sido su enemigo. Así que le dicen a David: bueno, todavía queda uno, hijo de Mefiboset. Él es lisiado de los pies. Y David dice: manden a buscarlo. Y hay una palabrita que en este relato se repite 3 veces. Y ustedes saben que la repetición es muy importante. Ustedes me han escuchado en otras ocasiones decir que en español hay palabras que se llaman homónimos. Son palabras que se escriben igual, se pronuncian igual, pero tienen distintos significados. Un ejemplo es la palabra planta.
¿Qué significa planta? Bueno, esta parte del pie, ¿cómo se llama? La planta del pie. Estamos aquí todos sentados en la primera y arriba hay una segunda, la misma palabra, planta. En el patio de mi casa, en República Dominicana, había una planta de aguacate. Y en agosto, tremendo festín. La misma palabra, planta. Una parte del pie, un nivel en una edificación, un árbol. La palabra sobre. ¿Qué significa la palabra sobre? Encima de, arriba de. Pero también un sobre es una envoltura de papel. Y también es una preposición que usaba, bueno, hablemos sobre dinero. Están hablando sobre fulano. La misma palabra. Varios significados. Bueno, en este relato hay una palabrita muy importante, de hecho de las más importantes del Antiguo Testamento, y es la palabra Gesed. Esa palabrita pequeñita, 2 sílabas, Gesed, significa amor, significa bondad, significa misericordia y al mismo tiempo significa también fidelidad. David está un día en su trono y pregunta: ¿hay alguien a quien yo pueda hacerle Gesed por Jonatán? Y como esta palabra es tan rica, los traductores de la Biblia en español por lo menos usan 2 palabras. Fíjate que la versión que yo leí dice: ¿a quién yo puedo hacerle bondad por amor a Jonatán? Pero es una sola palabra en hebreo. David quiere mostrarle bondad a otra persona por el amor que él le tuvo a otra persona y por la fidelidad de un pacto que él hizo, porque David y Jonatán hicieron un pacto y Jonatán le dijo: cuando Dios te ponga por rey, muestra misericordia, Gesed, muestra misericordia con mi familia para que mi nombre nunca se borre de la tierra. Y cuando la razón por la que esta historia es tan importante es porque las acciones de David con Mefiboset son un ejemplo claro de lo que Dios hace contigo y hace conmigo. Fíjate que en el versículo 3, cuando Siba llega, David le pregunta a Siba: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrarle, dice el versículo 3, la misericordia de Dios? Esa palabra es tan grande que David dice: lo que yo voy a hacer con Mefiboset ni siquiera es mío, es una misericordia que viene de Dios. ¿Te has puesto tú a pensar? David no conocía a Mefiboset. Mefiboset no conocía a David. Mefiboset no había hecho nada para merecer lo que recibió de David. Y en eso consiste precisamente la misericordia, la fidelidad y el amor. 20 años antes, David había hecho una promesa a Jonatán: yo nunca me olvidaré de ti y de tu familia. Y ahora David honra su palabra. Llama a Mefiboset y le dice: todo lo que era de Saúl ahora es tuyo, y tú vas a comer siempre en mi mesa. Lo mismo hace Dios con nosotros. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8: porque por gracia ustedes han sido salvos, por medio de la fe. Y esto, no se equivoquen, no es de ustedes, es un regalo, es un don de Dios, no por obras para que nadie tenga de qué jactarse. Cuando tú y yo estábamos así, como dice la canción, allá en Lodebar, ¿cómo es que dice la canción? Tierra de miseria y de maldad y de dolor y de escasez, Dios se acordó de nosotros. Dios dijo: yo tengo que cumplir mi palabra, yo di mi palabra, yo prometí. Y ahora dice Dios: yo te voy a mostrar misericordia. Una vez leí la historia de un muchacho de las tropas de Napoleón que desertó al ejército, y a los desertores los castigaban con la pena de muerte. Y la madre de este muchacho compareció ante el rey, ante el emperador Napoleón, para pedirle clemencia y misericordia por su hijo. El emperador dijo: él desertó, él debe morir. Pero emperador, le dijo la madre, por favor, tenga misericordia. El emperador dijo:
a él no le vamos a dar misericordia, le vamos a dar justicia. Y él dice, pero su majestad, reconsidere, otórguele misericordia, tenga clemencia. Dice la historia que Napoleón dijo, es que él no merece misericordia, él merece justicia. Y entonces la madre le dijo, emperador, es que si él la mereciera, ya no sería misericordia. Cuando tú y yo no merecíamos nada, por amor, por fidelidad y por misericordia, Dios se acordó de nosotros, nos mandó a buscar y dijo, tú no mereces nada, pero ahora yo por misericordia te voy a dar todo lo que tú no mereces. De hecho, cuando David se hizo rey, todas las tierras de Saúl pasaron a ser de él, porque ahora él era el rey. Así que cuando David dice devuélvanle lo que era de Saúl, David estaba dando lo que era suyo. ¿Y no fue eso lo que hizo Dios en la cruz por nosotros? Se entregó a sí mismo por nosotros, para que nosotros que no merecíamos nada, hoy pudiéramos ser llamados hijos e hijas de Dios. Hay otra idea que se repite 4 veces en el relato, y es que David le dice a Mefiboset, tú comerás siempre a mi mesa. Luego le dice a Siba, cultiva las tierras, guarda todo, pero él comerá siempre en mi mesa. Y luego el narrador cierra diciendo, Mefiboset todos los días comió en la mesa del rey. Y volvió y repite al final, pero Mefiboset vivía en Jerusalén porque comía en la mesa del rey. ¿Tú te has puesto a pensar lo que eso significaba? En aquel tiempo no había elecciones donde cada 4 años usted iba para votar quién era el rey. El poder se tomaba por la fuerza. Y cuando usted era rey, si llegabas al trono quitando a otro, tu primer trabajo no era modificar la constitución, nombrar un presidente del Banco Central, nada de eso. Tu primer trabajo era matar a todos los descendientes del rey anterior, porque cualquiera de ellos que quedara tenía derecho a reclamar el trono y quitártelo a ti. Cualquier descendiente. ¿Tú te imaginas ahora los chismes de las señoras y de los muchachos en Jerusalén? Tú supiste, hay un enemigo en la mesa del rey. Hay un descendiente de Saúl en la mesa del rey. Hay una persona que tiene el derecho de quitar a David y ponerse él porque es nieto del rey. ¿Tú te imaginas el daño que le pudo haber hecho eso a la imagen de David? Sentar a un enemigo en su mesa. Pero el amor por Jonatán, la fidelidad al pacto de Jonatán y la misericordia de David taparon el qué dirán, taparon el riesgo. Y David le dijo a Mefiboset, tú vas a comer siempre en mi mesa. La misericordia de David se mostró no solamente devolviéndole la tierra a Mefiboset, sino sentándolo en su mesa. Y eso fue lo mismo que Dios hizo contigo y lo hizo conmigo. Dice Pablo en Romanos capítulo 5, a su tiempo Jesús murió por los pecadores. Y entonces dice Pablo, bueno, es posible que alguien se atreva a morir por un justo. Con todo, alguno osará morir por uno que sea bueno. Pero Dios muestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces dice Pablo, si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados por la muerte de Cristo, ¿cuánto más ahora que ya fuimos reconciliados, seremos salvos mediante su vida? ¿Tú te has puesto a pensar en eso? Tú eras enemigo de Dios. No es que tú le andabas huyendo, no es que tú eras indiferente, no. Éramos enemigos de Dios. Y dice la Biblia, cuando tú y yo éramos enemigos de Dios, Cristo dio su vida por ti y dio su vida por mí. Ese día probablemente Mefiboset dijo, bueno, su majestad David, pero antes de yo mudarme a Jerusalén,
déjeme ir a mi casa para resolver unos asuntos, tengo que ir al banco a firmar una... Mefiboset no tuvo que prepararse. Él llegó y ese día se sentó a la mesa a comer con el rey. A menudo tú y yo recibimos invitaciones de Dios y entonces empezamos con un montón de excusas. Bueno, es que yo tengo que prepararme. Bueno, es que yo tengo que resolver algunos asuntos. Pablo dice, no, es que cuando tú eras enemigo, ya Cristo murió por ti. Imagínate cuánto más ahora no hará Dios por ti. No se necesita una preparación previa. Todo lo necesario ya pasó en la cruz hace 2000 años. Dios te está invitando a la mesa. Y la historia termina con una frasecita. Y Mefiboset era lisiado de ambos pies. No es solamente que Mefiboset era de la descendencia de Saúl, rival de David por naturaleza. Es que Mefiboset ni siquiera estaba apto para estar en el salón, en el comedor del rey. Usa tu imaginación un momentito y piensa en esto. No sé, un martes, un viernes social, en el comedor de David. Y de pronto llaman los sirvientes, vengan que la comida está lista. Y entonces llega Amnón, el hijo de David, flexionando sus músculos. Yo soy el primogénito, miren qué fuerte soy. Luego venía Adonías, leyendo quizás un libro de Maquiavelo, de política y de entramada. Llegaba Absalón con su larga cabellera y su espejo diciendo, mírenme qué bello soy, así como yo más o menos. Venía Salomón ahí detrás leyendo y recitando poemas y componiendo cantitos y cositas. Y cuando estaban todos los hijos del rey reunidos, es que falta uno. Y ahí se escuchaba poquito a poco. Me imagino que ya había muletas en ese tiempo. Las muletas sonando y despacito, arrastrando los pies. Ahí llegaba Mefiboset como un hijo del rey. ¿Cómo tú crees que Mefiboset se sentía entrando cada día al palacio, arrastrando los pies? O quizás otra persona cargándolo. Él decía, pero es que yo no soy digno, yo no lo merezco. Pero cuando Mefiboset se sentaba en la mesa, pasaba algo extraordinario. ¿Usted sería capaz de reconocer a un cojo sentado? En mi país, cuando una persona es muy astuta, dicen, ese reconoce a un cojo sentado. Es imposible distinguir quién es cojo cuando todos están sentados. En el momento en el que Mefiboset se sentaba en la mesa, ya no era un enemigo, ahora era un hijo. Ya no era lisiado, estaba igual que todos, sentado a la mesa. El mismo mantel que cubría las piernas de Salomón era el mismo mantel que cubría las piernas lisiadas, rotas, incapaces de caminar de Mefiboset. ¿Y sabes qué? Si en la mesa de David hubo lugar para Mefiboset, en la mesa de Dios hay lugar para ti y hay lugar para mí. Yo estoy aquí en esta mañana, en esta tarde, porque un día Dios se acordó de mí. Porque un día Dios, como dice Pablo en 1 Timoteo, me tuvo por fiel y me llamó al ministerio. Porque por misericordia. Y esta tarde Dios te está llamando a ti. Como dice la famosa canción, el rey te está llamando. Yo no sé dónde tú estás. Yo no sé cuál es tu abolengo, cuál es tu herencia, de quién tú eres hijo. Yo no sé cómo está tu nivel de enemistad con Dios en esta tarde. Yo no sé cuál es tu discapacidad. Pero yo quiero invitarte a aceptar la invitación del Rey del universo. Tal vez tú piensas, bueno, pero es que yo tengo que resolver algunas cosas. Hay cosas en mi vida que no están bien. ¿Sabes qué? Si esta tarde tú levantas el mantel,
te darás cuenta que todos o cojeamos de un pie o cojeamos del otro, y algunos como yo cojeamos de los dos pies. Todos somos lisiados. Todos tenemos alguna discapacidad espiritual. Todos tenemos algo que nos descalifica, porque si fuéramos aptos ya no sería misericordia. Pero porque yo no soy digno, por eso se llama la misericordia de Dios. Y ese mismo Dios te está llamando a ti. Yo estoy de pie porque yo soy el primero que necesito en esta tarde aceptar la invitación y aceptar el llamado del Rey. Además de Jorge, que ya está de pie, ¿hay alguien que le gustaría aceptar la invitación del Rey? ¿Hay alguien que todavía, por miedo al que dirán, por miedo a lo que me pueda pasar, no ha comparecido ante la presencia de Dios? Si te gustaría en esta oportunidad aceptar la invitación del Rey, te invito a colocarte de pie ahí donde estás, porque después de la canción yo voy a tener una oración especial por ti. Yanelis leyó hace un momentito uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Miren qué amor tan grande tiene el Padre con nosotros, para que seamos llamados hijos de Dios. Hoy tú entraste por esas puertas como un cojo, paralítico, enemigo. Pero hoy tú puedes salir por esa puerta como un hijo, príncipe, hijo del Rey del universo. Todo por la gracia y la misericordia de Dios.